que siempre han creído, han estado ahí y saben que es nuestro deber el predicar estos mandatos de Dios. ¿Cómo deber en nosotros, los creyentes? Porque la Escritura dice en el libro de Romanos que los gentiles, las personas inconversas o los no creyentes, llámese así, dice la Escritura que ellos esperan la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 19. Así como ellos esperanzan en la presencia de los hijos de Dios, y sabemos quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿en quién nos esperanzamos? Nuestra esperanza es Dios. Pero dice que Dios nos ha dado el Espíritu a nosotros para que seamos luz. Pero muchos de nosotros, llámese a los hijos de Dios, nos estamos confiando también de que otra persona se pueda levantar y nos pueda ayudar. Es así que tanto los gentiles o los no creyentes se confían de los creyentes y los creyentes nos confiamos de los no creyentes. Entonces somos una presa fácil del adversario. A ver qué dice, hermana Milagros. Romanos capítulo 8, versículo 19. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 19. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Tenemos dos hermanos, hermanas, no, un hermano y una hermana de Argentina. Ahí veo sus banderitas. Entonces la Escritura dice, el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quiénes esperan que se manifieste? Manifestarse es mostrarse, es presentarse. Quiere que se presenten los hijos de Dios. Y los hijos de Dios nos estamos confiando, como decía nuestro maestro Ezequiel. Ha entrado en nosotros un espíritu. Y ese espíritu, decía el maestro Ezequiel, es el espíritu de conformismo. Una de las 17 armas del adversario. Unas 17 armas. Mis hermanos estaban preguntando a uno, ¿qué tema es hoy día? ¿Qué tema es hoy día? Póngale como título, pero en sí vamos a iniciar y yo quiero que ustedes entiendan el valor de algo. Porque a veces no es de predicar por predicar, no es de dar un consejito más o menos ahí mal fundamentado o como pueden entender. Se trata de que la persona valore y aprecie el por qué las cosas. Si yo le digo a mi hijo que barra la casa, es porque algo va a pasar en ese momento. Si yo le digo a una persona que tenemos que mejorar, es porque algo bueno va a entrar en su vida. Entonces, como título, pongámosle ahí, como título pongan el ayuno, pero en sí vamos a ver los beneficios del ayuno, o póngale como título, beneficios del ayuno. Porque el ayuno tiene un gran beneficio, sino que no estamos viéndole el valor, o el valor del ayuno, póngale como título. El valor del ayuno. El ayuno tiene un gran valor, pero para que ese valor las personas lo tomemos en cuenta, tiene que haber un porqué, una razón, un motivo. Entonces por eso es que estamos viendo que el mundo está esperanzado en los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no estamos esperanzados. Muchos estamos durmiendo, me refiero en la parte espiritual. Otros ya no estamos predicando, otros ya pasó la pandemia, estamos haciendo vida social, ya quizás ya no alabamos. El sábado vamos a la iglesia a ver un rato qué pasa, a ver a mi amigo o a mi amiga, o de repente, ¿por qué no tengo nada que hacer en mi casa?
pero no le estamos perdiendo ese valor. Y el maestro Ezequiel enseñó, si la sal pierde el gusto, ha perdido todo el sentido. Un creyente no debe perder ese sentido. ¿Por qué se congregó usted a este pueblo? ¿Por qué me congregué yo? Entonces estamos perdiendo, estamos flaqueando. Cada uno de nosotros nos estamos dejando caer en un abismo. Que sabrá Dios si podremos levantarnos de ese abismo. Es por eso que el consejo viene para despertarnos, para llamarnos a las alertas y decirnos que no estamos caminando como personas avisadas. Estamos caminando como personas necias. ¿Por qué? Porque estamos obviando los tiempos que están suscitándose. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. En el libro de Efesios, capítulo 5, versos 15 y versos 16 y hasta el versículo 17. Si usted tiene un hermano, una hermana, un pastor o alguien en su iglesia que siente usted en su corazón que ha perdido el valor o el sentido de ser un creyente o ser un israelita o un cristiano, invítelo. Invítelo porque es gratuito el mensaje en esta noche. Libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15, 16 y 17. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué tiempo nos encontramos? Ya mi hermana de Argentina puso ahí, hermano Osvaldo, en Argentina ya inició el COVID. Mis hermanos de Estados Unidos también me llamaron y me comentaron que ya las alertas están prendidos nuevamente en Estados Unidos. En España nuevamente también el brote está dando. Y la novedad es que nuevamente se está levantando este virus. Ciertamente no es agresivo, pero hay personas que sí están muriendo. En Ecuador hay personas que están muriendo con neumonía. Y es un virus que está ingresando poco a poco y ya no está dando como antes. Al inicio detectábamos, porque perdíamos el olfato, perdíamos el gusto y bueno, se suponía que era COVID y venía el tratamiento. Pero hoy hay personas que ingresa el virus, no hay síntomas, pero cuando repliega, obstruye las vías respiratorias y lo entuban y terminó. Entonces, mis hermanos, mirad que andéis como avisadamente. Ya nuestro profeta, el varón de Dios, el ungido de Dios, el señor Ezequiel Jonás, llamó a un ayuno a nivel nacional e internacional, con el carácter de 2 puntos. El uno era reconocer a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y el segundo punto era sobre los tiempos difíciles que se están viviendo. Y la Escritura corrobora estas palabras. Mirad que andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Nosotros todo el tiempo estamos en peligro. No piensa que, bueno, ya se fue. Muchos hermanos dijeron, no, ya se fue el COVID, hermano, ahora sí. Ya chao, hermano, nos vemos, hermano pastor, ya nos veremos hasta la otra plaga. No, hermanito, hay que ir nuevamente al culto, hay que ir a reposar, tenemos que seguir alabando. No, hermano, ya se fue, ya se acabó. Y el hermano nunca más apareció. Va a venir la plaga y nuevamente aparece, dice, nuevamente ya volví, hermanos. Entonces tenemos que nosotros
tener en cuenta que el peligro no solamente está en un tiempo. Yo sé que esta página nació a través de la pandemia. Y en la pandemia nos hemos ayudado mutuamente, porque ustedes son conscientes. En esos tiempos, la palabra era un poco difícil llevarlo. Era muy complicado. ¿Por qué? Porque era cada uno protegerse. Y muchos de repente protegían su vida. Y se les da la razón. Nosotros acá, por encargo de Dios, por voluntad divina, es que el Señor dice, cuando yo me enfermo, les doy mi testimonio de lo que sucedió. Cuando yo me enfermo, me dice, descansa 2 días. Y el tercer día sale a predicar. Anuncia y háblales. Y así fue. Y todo lo que Dios vino diciendo al pie se ha venido cumpliendo. Se ha venido dando. Muchos de ustedes tuvieron revelaciones, el Señor les mostró, otros les habló en la página, pero no porque esto sea humanamente, sino porque Dios tuvo un gran propósito. ¿Para qué? Para estarnos día y noche, aconsejándonos y exhortándonos a mejorar nuestros malos caminos. Porque el propósito de la prédica es este. El propósito de la prédica es un mensaje que viene a cambiar, a mejorar nuestra forma, nuestra conducta. Yo felicito a los hermanos que tomaron en cuenta el mensaje y que hoy están mucho más quizás abrigados en el Señor que mi persona. Están más fervientes, cumpliendo con las ordenanzas de Dios. En el libro de 1 Corintios capítulo 15 versos 30. Si usted pensaba que solamente en el tiempo de la plaga estábamos en peligro o en límite rojo, o como el cazador estábamos en el francotirador, no. La persona peligra en todo tiempo, en todo momento. Con plaga, sin plaga, hay otro tipo de enfermedades, los cánceres y diferentes enfermedades que se propagan. Todos estamos en un peligro. Adelante, mamilaros. Libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 30. ¿Y por qué estamos nosotros en peligro a todas horas? Amén. Entonces la Escritura dice, y porque nosotros peligramos a toda hora. Agradezco a mis hermanos que están poniendo los textos ahí. Y nosotros mismos, porque nos exponemos a cada instante al peligro. Dígame usted, ¿quién nos expone al peligro? Más allá tenemos que tener en cuenta que en este tiempo nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre. El creyente no tiene una lucha contra sangre y carne, eso hay que tenerlo muy claro. No hay lucha contra sangre y carne. Yo no me puedo pelear contra usted, ni usted contra mí, porque la lucha no es entre nosotros. La lucha es, ¿sabe usted contra qué batallamos? Mis hermanos religiosos que me están viendo ahí de Asamblea de Dios, que les doy la bienvenida. Mis hermanos pentecostés, que sé que me siguen, muchas gracias. A mis hermanos de la comunidad hebrea, que también están aquí presentes, bienvenidos. Y creo que está mi hermano adventista, por ahí lo he visto. Bienvenidos mis hermanos. Entonces, mi pregunta es, ¿contra qué estamos luchando nosotros? Y la Escritura responde en el libro de Efesios capítulo 6. Por eso hay que ver el valor del ayuno. No se trata de decir, bueno, el ayuno es, hay que extenderlo, alimento y bueno, y se acabó. No, véale el valor para que usted pueda darle ese aprecio necesario y le pueda dar el sentido a lo que está haciendo. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Entérese contra qué usted lucha. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Amén. Bendito sea el Señor. Muchas gracias a mis hermanos que han compartido. Muchas gracias. Dice en Efesios capítulo 6 versos 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En este tiempo no hay por qué entre nosotros tener esa rivalidad entre creyentes. La lucha no es entre nosotros. La lucha es contra esos espíritus malignos que están gobernando ahí. Y la pregunta es, ¿a quiénes gobiernan estos espíritus malignos? ¿A dónde ellos gobiernan? Yo escuché por ahí, una persona dijo, hermano, hay que hacer una limpieza por esta casa. Hay que hacer una limpieza porque esta casa tiene cosas malas. La pregunta sería, ¿a qué casa usted se refiere? Tenemos mi casa material y hay una casa espiritual. Por ejemplo, la escritura dice en Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Tome nota de esos pasajes bíblicos. Hebreos, capítulo 3, verso 6. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, esa casa venimos a ser nosotros. Entonces, esos espíritus malignos, porque contra ellos luchamos, ¿dónde habitan esos espíritus malignos? ¿En qué casa habitan esos espíritus? Dice en San Mateo capítulo 12 versos 43, versículo 44 y versos 45. Libro de San Mateo capítulo 12 versos 43, 44 y 45. Hemos visto en Efesios que Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades malignas. Esas potestades malignas, he preguntado, ¿dónde habitan? Hay muchas personas que responden en el templo, en la casa. Mi pregunta fue, ¿a qué casa se refiere? Esa casa viene a ser nosotros. Hemos dado Hebreos 3:6. Ahora, vamos a corroborar si realmente estos espíritus habitan en nosotros o en la casa material. El libro de San Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45. Libro de San Mateo, capítulo 12, versículos 43, 44 y 45. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, piensa, regresaré a mi casa, de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces la escritura en San Mateo, gracias hermano Eduardo Gargarate, dice así: cuando un espíritu impuro sale de un hombre, ¿se da cuenta? No sale de la casa, sino del hombre. Va por lugares secos buscando descanso. Y si no lo encuentra, piensa, regresaré a mi casa. ¿Se da cuenta? La escritura primero dijo, sale de un hombre. Pero luego dice, regresaré a mi casa. ¿De dónde salí? ¿De dónde salió? ¿Del hombre o de la casa? Salió de una persona. Esa casa representa a personas. Quiero que entendamos esta parte. Luego dice la escritura así: cuando regresa este espíritu inmundo, encuentra a ese hombre como una casa desocupada. Es más claro, a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada, dice el Señor. Entonces la escritura nos está mostrando que dentro de nosotros habitan espíritus malos.
que nos hacen cometer muchas cosas perversas. Es como si fuéramos nosotros el vehículo y como si ellos fueran el chofer en nuestra vida. Mal chofer porque van por ahí causando destrozos y daños. Y es aquí donde muchas personas me están preguntando y me dicen, hermano Osvaldo, pero ¿por qué conociendo la palabra de Dios, conociendo el evangelio de Jesucristo, esta persona, Pepito o Panchita, se comporta así? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos confiado, porque ha entrado en nosotros un espíritu de conformismo y pensamos que como estos espíritus ya se fueron, no van a volver nunca más. Es como el que dice, doctor, ¿qué tiene mi hijo? Le he traído a hacer exámenes. Bueno, hemos detectado que su hijo tiene amebas, tiene oxiuros, tiene parásitos, tiene toda la jungla completa en el estómago. Entonces va y le dice a la madre, cómprate este jarabe y le vas a dar una toma y a la siguiente semana otra toma. La madre va y compra a la farmacia, le da sus 2 tomas y terminado. Y de ahí la pregunta es, ¿tendrá que volverlo a desparasitar a ese niño o ya ahí queda para siempre curado? Tiene que volverlo a desparasitar, porque de una u otra forma entran esos parásitos, ingresan nuevamente, ya sea porque no se lavó las manos, sea porque cogió un alimento del piso el niño, sea porque muchas cosas le permiten nuevamente volver, no quizás al mismo parásito, pero vuelven los parásitos a alojarse en el estómago. De la misma manera, en nosotros han salido espíritus inmundos. Cuando usted y yo nos arrepentimos ante Dios, nos convertimos para servir al Señor Jesucristo y aceptamos estos mandamientos y hemos prometido estar fieles a ellos, hemos corrido bien esta batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando bajamos un poco la guardia. Y dése cuenta usted, analícese usted mismo y diga, ¿qué está pasando en mí? Yo sé que hay muchos hermanos que ya no quieren el reposo. Ya no queremos ir a las vigilias. Ya no queremos ni alabar. Y cuando vamos al lugar nos sentimos incómodos. Ya nos comemos entre nosotros bostezando adentro. ¿Sabe qué está pasando? Nuevamente retornaron estos virus, estos parásitos, que se llaman espíritus inmundos. Es igual que el niño. ¿Cómo se da cuenta usted que el niño tiene vuelta los parásitos? Porque ya no come, ya no rinde como antes, y la madre le quiere rajar la cabeza al muchacho con la vara ahí. Me ha salido pero burrito, le dice. No es que le ha salido burrito, es que el niño tiene parásitos y los parásitos no lo va a dejar rendir como antes. Ya no quiere comer es porque tiene parásitos. Entonces en la iglesia el pastor a veces comienza a exhortar a los hermanos: hermanos, ¿qué pasa? No duermen en su casa, vienen acá a dormir a la iglesia. Hermanos, por favor, atiendan. Hermanos, ¿por qué no vienen a la casa de oración? Se van a condenar. Entonces, por eso, hermanos, se asustan. ¿Qué está pasando? Está pasando que tus hijos, tus ovejas, las ovejas que el Señor te encargó, nuevamente se llenaron de parásitos. ¿De qué parásitos? De estos espíritus inmundos. Entonces, ¿qué va a pasar? El espíritu maligno, los espíritus malignos, cuando entran nuevamente, porque la Escritura dijo en San Mateo, ustedes lo leyeron, el espíritu se va y no se queda tranquilo, él está planeando, él está haciendo su estrategia, está tirando su plano ahí, a ver cómo le entra nuevamente al cuerpo suyo y el mío. Y esta vez no viene solo, viene con 7 y 7 peores todavía. Como decir que se va a buscar los 7 delincuentes más bravos. Y de que entro a esa casa. No dice la fecha cuando vuelve, pero de que vuelve, dice que vuelve. El israelita está bien pensado de que el espíritu ya se fue y no va a volver. Entonces se confía. ¿Y qué pasa? Pasa 1 año, 2 años,
3 años, tipo Rocky Balboa, a todo. Y después, hermano, la vigilia, ya no. Ah, no, el sábado, no, el otro sábado voy, hermano. Entonces comienza a decaer vuelta. Comienza a decaer. Hay hermanos que me están llamando, mis hermanos Osvaldo, dicen, no sé qué está pasando en mí. Cuando usted transmitía todos los sábados me sentía fuerte, hermano. Pero hoy que nos ha abandonado, hermano Osvaldo, nos ha dejado, me siento débil. Ya no tengo ganas de alabar. Ya no hay ni alabanzas, ya no podemos, nos sentimos morir. ¿Por qué? Porque usted mismo se está dejando, usted mismo se está dejando caer. No debemos confiarnos de una persona. Hermano Osvaldo es momentáneo. Algún día de repente hermano Osvaldo se morirá, se desaparecerá, no sé qué pasará, algo puede pasarle. Soy un ser humano como ustedes, que tengo también errores, desperfectos. No soy una persona, un ángel, no soy de repente un profeta, no soy un ser humano común y corriente. Alguna vez por ahí me dijo, hermano Osvaldo, pero usted sí puede luchar por nosotros, usted puede orar. Hermano, ¿y usted por qué no puede orar? No, es que nosotros todavía tenemos tiempo de irnos a dar por ahí nuestra baleadita, todavía tenemos que dar por ahí nuestra pichanguita, pero usted sí tiene, hermano Osvaldo, y vamos, hermano, usted sí puede. No se trata de que me tiren flores o que, hermano, usted va a luchar, no. Se trata de que todos nos preocupemos. Es decir, el hermano Osvaldo se cae de cabeza, todos nos vamos para el hueco. Entonces no es así. Ustedes deben esforzarse, porque necesitamos. El hermano Milagros, yo, el hermano Jos, vamos a necesitar algún día de ustedes. Y espero que por ahí se acuerden nosotros. Hay que hacer un ayuno por el hermano, no sé qué está pasando, está decayendo. ¿Se da cuenta? ¿Qué está pasando con el hermano Jos? Entonces hay que ayunar, hay que orar. Entonces nosotros tenemos que ver en qué estamos cayendo. Entonces el pastor no está examinando esto. El pastor no está viendo esto. El pastor está atacando directamente a la carne. Pastores, no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha contra potestades malignas. Y esas potestades malignas vienen a reclamar sus cuerpos. Y esos cuerpos son tus ovejas. ¿Y sabe lo que pasa ahí? Crea una batalla. Y en esta batalla muchos estamos perdiendo la batalla. Por eso dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice el Señor. Aquí ya se habla de nosotros, los que un día nos arrepentimos, nos convertimos, íbamos de tarde a tarde, íbamos con nuestra Biblia en mano, hacíamos nuestro ayuno, nuestras ofrendas, nuestras vigilias, hacíamos todo. Libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ella, quedan peor que antes. Amén. Bendito sea el Señor. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, aquí vienen ya los verdaderos, los hermanos temerosos que están en la iglesia, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que alabado sea su nombre, y que Él reprende en esta noche todo espíritu maligno que por ahí está, que nos perturba. Yo sé que por ahí tiene que estar el espíritu malo, como ni qué pitbull haciendo por ahí. Reprende ese espíritu inmundo, aléjelo, para que escuche las enseñanzas que vienen de Dios, que son gratuitas. Y otra vez, envolviéndose en ellas, son vencidos. Aquí viene la batalla que no nos contaron. Todos estamos, decía el Ezequiel, a prueba. Todos están a prueba. No dijo solamente yo estoy a prueba. Todos están a prueba, dijo el Ezequiel. Y algunos pasamos esta batalla, quizás arañones o arrastrándonos, pasamos. Otros en el camino, soñados ahí. Y cuando uno voltea ya no hay. Yo, por ejemplo, acá me doy cuenta en la página. Hay algunos que ya no congregan. No sé si ya se fueron con el COVID y no me avisaron, o que están en el mundo saltando ya.
¿O es que están en una iglesia congregando? Son por cuantos por ahí que se reportan y dicen, hermano Osvaldo, yo estoy ya congregando en una iglesia. Yo ya estoy en tal iglesia. Y me alegra. Me alegra mucho porque es un esfuerzo que se ha dado. Y se lo he hecho con mucho cariño, esperanzado de que esto dé frutos. Y me alegra mucho que muchas personas saben valorar. Entonces la Escritura dice, y envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Entonces, ellos batallan contra los espíritus malignos. Y si en esa prueba el espíritu maligno tumba la puerta e ingresa con los 7 a su vida de usted será peor que antes. Y ahí está la respuesta para muchos hermanos que se preguntan y dicen, ¿por qué el hermano Pepito era un buen predicador, era un buen instructor, era un buen alabancero, era una buena vocalista o buen vocalista o lo que haya sido lo bueno, pero hoy no queda pues ni las huellas de esa persona? Yo me recuerdo que un tiempo un hermano pasando a otro hermano que era buen predicador, digo, man, ni siquiera ni el polvo de lo que eras antes. ¿Se da cuenta? Así nos expresamos. Cuando el adversario ataca, y vamos a ver una de las partes, para que vea cuando el adversario ataca, y logra derrumbarnos, puede tumbar a una persona, aunque sea un buen consejero. Dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Libro de Job, capítulo 4, versos 2, 3, 4 y verso 5. Por eso quiero que ustedes entiendan bien esta noche. Me gusta que ustedes comprendan y vean el valor de algo. Voy a hablar del ayuno, sí, pero quiero que entiendan cómo ataca o de qué estamos nosotros siendo acechados. Libro de Job, capítulo 4, versículos 2, 3, 4 y 5. Seguramente Job te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Tú, que dabas lecciones a muchos y fortalecías al débil. Tú, que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer. ¿Te acobardas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? Amén. Bendito sea el Señor. Si probaremos al hablarte, serte molesto. Mas, ¿quién podrá detener las palabras? Y aquí tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroborabas, quiere decir las personas que estaban débiles, su palabra, su predicación lo levantaba. Y las manos flacas corroborabas, y el que vacilaba lo enderezabas, que decía que quería turbarse, lo ponía recto en el camino, las palabras de Dios. Y esforzabas las rodillas que decaían, las personas que se desanimaban. Mas ahora que el mal sobre ti ha venido, te es duro. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Qué quiere decir la palabra turbar? Confusión. Cuando el adversario se viene con todo, entonces muchas personas se confunden. Muchos desisten de la gran pelea. Porque esta prédica tiene sus beneficios y como también tiene, digámoslo así, también sus sacrificios. Los beneficios es que predicando ganaremos almas. Y eso es muy bueno. Dios nos ayudará, nos cuidará de muchas cosas. Pero también somos el ojo o la mira de un enemigo que ataca silenciosamente, que siempre está buscando la manera de golpear la fe.
Y con eso quiere que muchos de nosotros decaigamos y que nos perturbemos o nos turbemos. Que Jehová los ejércitos, o Yahweh, reprende ese espíritu inmundo delante de nosotros. Entonces ya no sabemos qué hacer, si continuar o no continuar. Pero hay algo que está dentro de nosotros que se llama responsabilidad. Algo que tiene que darse. Esté con una pierna, con dos piernas, así le mochen un brazo, así de repente enfermo, adolorido como esté, tenemos que cumplir con este gran deber que Dios nos ha encargado. Porque un soldado tiene que lidiar legítimamente en la batalla. Y tenemos que nosotros continuar. Yo sé que muchos hermanos en casa, el adversario los ha golpeado duro. Yo sé que muchos están ya pensando, mirando hacia atrás y retrocediendo y diciendo: sigan, hermanos, sigan que yo después los alcanzo, hermanos. ¿No se da cuenta que el enemigo le está ganando una batalla a usted? Y que usted se está retirando y se está perdiendo. Y si usted se retira, muchos más se retirarán. Piense en su esposa, piense en sus hijos, piense en sus amigos, piense en las personas que quizás viendo usted se apegaron a las cosas del Señor. No piense en usted mismo, no sea personalista. Es por eso que el Señor Jesús dijo: cualquiera que quiere seguirme, níguese a sí mismo. No, es que Señor, es que... ¿Qué le dijo cuando aquella persona le preguntó? Le dijo: Señor Jesús, Felipe, Señor Jesús, permíteme que deje enterrar mi muerto y después te sigo. El Señor Jesús lo miró y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Y dijo así claramente: cualquiera que no se niegue a sí mismo no es digno de mí. Entonces nosotros, gracias a mis hermanos de Paraguay que están por ahí presentes, entonces nosotros tenemos una lucha a cada instante. Y el enemigo nos está rodeando a nosotros. ¿Y sabe cómo nos rodea? Vamos a ver otro pasaje bíblico para que vea. En el libro de En el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La hermana Milagros tuvo un sueño en el año 2021, creo que fue Milagros, cuando estábamos en las transmisiones virtuales. Ella sueña, dice que veía un león arriba y abajo había hermanos, cantidad de hermanos. Y el león arriba, bien sentado ahí, sacando su lengua, decía: ¿cuál me lo como primero? Entonces me pregunta y me dice: ¿qué significa esto? He soñado esto. ¿Qué quiere decir? Que el adversario está buscando a ellos, se lo está viendo como pollo a la brasa. A cualquiera está buscando para devorarlos y destruirlos. Entonces, ¿y cómo podemos cuidar? ¿Cómo podemos guardar? Porque el Señor dijo que los pastores tenemos que velar por las ovejas. No debemos apacentarnos a nosotros mismos, sino debemos guardar el rebaño. Y los pastores de repente no estamos apacentando a nosotros mismos. Nos hemos equivocado, no hemos entendido la enseñanza de parte de Dios. Por eso la Escritura dice, libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Amén. Bendito sea el Señor. Ay de los pastores de Israel, dice Jehová Dios.
que se cuidan a sí mismos. Es como el que está ahí en la guerra y dice, con tal que a mí no me toque una bala, así los mate a los demás. Con tal que a mí no me toque, porque si se mete conmigo, ahí sí se mete. Entonces, nosotros somos servidores. Pablo decía, el apóstol decía, quizás yo me salve, pero lo importante es que otras personas se salven. Entonces todos tenemos ahora el deber, tenemos una gran responsabilidad que ustedes no sé si lo han notado. Desde poco a poco yo les he ido tratando de infundir una responsabilidad que era ayudarme a orar. Y lo han hecho muy bien, siempre han estado activos a la oración. Muchos quizás criticaron, dijeron, hermano, pero no, ¿cómo a orar? Ya eso ya ha pasado de moda, uno tiene que orar por todos y se acabó. Pero todos sabemos y somos testigos de los resultados que hubo. El segundo deber que tenemos ahora es fortalecernos. Porque aquí no es una persona, solamente una persona no es la indicada a pelear la batalla. Para pelear una batalla se necesita un ejército. Y si no hay un ejército, ¿cómo pelearemos la batalla? Pero ¿qué pasaría si el ejército no tiene escudo, no tiene chaleco, no tiene espada, no sabe pelear una batalla? Entonces es llevar un ejército a la muerte. Entonces para eso se tiene que preparar. Los pastores no nos estamos tratando de preocupar en el rebaño de Dios. Dice que no apacientan su rebaño de Dios. En el versículo 8, mire lo que dice el Señor. Ezequiel capítulo 34, versículo 8. Libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 8. Libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 8. Yo, el Señor, lo juro por mi vida, fieras salvajes de toda clase han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Amén. Bendito sea el Señor. Los pastores no cuidan del rebaño, cuidan de sí mismos. Es claro el Señor en el mensaje. Pero ¿cómo cuidar el rebaño si no saben de repente de qué cuidado? El león, ¿cuál león rugiente? Está buscando, dice, a quién devorar a sus ovejas del Señor. Y milagros en su sueño veía ovejas. Y esas ovejas representan a cada uno de ustedes. Y ese león representa al adversario. Ya lo hemos visto en el texto anterior. Entonces nosotros, ¿cómo preparamos? Y en esto nuestro maestro Ezequiel Jonás, cuando emite este ayuno, ¿qué está haciendo un buen pastor? Está velando por todas las ovejas. Unos comprendemos el mensaje, otros quizás no lo comprendemos, no sé. Pero está velando por su pueblo. ¿Por qué? Porque estamos en un peligro latente. Que si nosotros no velamos y no guardamos en solícito el espíritu o lo que Dios ha puesto en nosotros, cada uno de nosotros vamos a ser devorados por este enemigo que viene a acecharnos a cada uno de nosotros. Y nos estamos dividiendo por tramos, por partes. Hay personas que después de la prédica de la pandemia que hemos cerrado, se han dividido y bueno, van por ahí jalando en pos de sí. Hermano, no, acá el hermano enseña bien, vente conmigo, acá sí te voy a enseñar bonito. Vamos por acá y nos estamos dividiendo en un mensaje. Entonces el enemigo es fácil atacarnos, destruirnos de un punto. Nosotros tenemos que unirnos, porque predicamos un solo evangelio, y el evangelio es de Jesucristo. Aquí creemos en Jesucristo el Señor. Entonces tenemos que unirnos a una causa. Y en esta causa nosotros tenemos que ver los intereses de Dios, no personales ni internos de nosotros. Entonces la Escritura en Pedro nos dijo claramente: si ellos, habiéndose apartado las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo, y otra vez se envolvieron en ellas. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente cayeron en el mundo. ¿Por qué? Porque le dimos lugar al adversario. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, dice en Efesios 2:2, cuando nosotros vivíamos en el mundo, no crea que usted y yo actuamos por actuar. Muchos tomábamos, bailábamos, fornicábamos, adulterábamos,
otros homosexuales, otros lesbianas, etcétera, un montón de cosas malas. Todas estas cosas no las hacía usted. Quiero que entienda esto. Hay personas, no, hermano Osvaldo, eso era normal, y nosotros no eras normal. En Efesios capítulo 2, versículo 2, nos va a decir claramente el Señor que en nosotros obraba un espíritu. Ese espíritu es el que nos hacía ser desobedientes ante Dios. Lo que dijo delante en San Mateo. Cuando conocimos al Señor y al Salvador, estos espíritus salen huyendo de nuestra casa. Pero en nosotros había un espíritu. Miren lo que dice Efesios 2:2. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2. En que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor.